la tierra. Paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz a los hombres, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Muy buenos días, queridos hermanos, paz y bien. Hoy es 12 de enero y estamos en el día miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. La fiebre la dejó, y ella se puso a servirles. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían y no les permitía hablar, se levantó de madrugada y cuando todavía estaba muy oscuro, se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vamos a otra parte, a los pueblos cercanos, para predicar también allí, que para eso he venido». Así recorría toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, dice que Jesús, saliendo de la sinagoga, estaba en Cafarnaúm, en la sinagoga de Cafarnaúm, y ahí en Cafarnaúm se encuentra la casa de Pedro. Y terminando pues seguramente de predicar, de estar en la sinagoga, se dirige a la casa. Y ahí en la casa de Pedro, ya al atardecer, le trajeron muchísimos enfermos. Pero antes de eso, Jesús sana a la suegra de Pedro. Ustedes saben que el Evangelio de San Marcos es el Evangelio que está compuesto en su gran mayoría por milagros realizados por Jesús. Si tuviéramos que quitar todos los milagros del Evangelio de San Marcos, encontraríamos un Evangelio pequeñísimo. Son la parte esencial del Evangelio de Marcos, todos los milagros que se van relatando. Entonces ahora hemos presenciado cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro. Dice que la suegra de Pedro estaba con fiebre. Ustedes saben pues de que la fiebre es el signo de que hay una infección, ¿verdad? La fiebre no es una enfermedad, la fiebre es un síntoma. Y Jesús sana a la suegra de Pedro, pero no solo el síntoma, sino le sana la raíz profunda de su enfermedad. ¿Y qué pasó con la suegra de Pedro? Inmediatamente se levantó y se puso a servir. A veces, hermanos, uno de los grandes males que aqueja a la humanidad es el egoísmo. El egoísmo de aquellas personas que solo viven para sí mismos, que no han tenido la dicha de poder servir a los demás y están ahí con esta infección adentro que se llama egoísmo, el afán de las riquezas, de las cosas, de los placeres, solo en pensar en uno mismo. Este afán, hermanos, en el fondo saben que es como una enfermedad. Y en el fondo se manifiesta pues en esa incapacidad de servir a los demás. La suegra de Pedro se liberó de esta fiebre
y comenzó a servir a los demás. Después le trajeron innumerables enfermos y dice que los ponían y los llevaban a la puerta de la casa y él los sanaba a todos. Como hemos visto, pues, hermanos, Jesús tenía una jornada bastante intensa. Comenzaba la mañana en la sinagoga, al atardecer iba a la casa, atendía a sus amigos y después le traían muchos enfermos y en la noche, ¿qué hacía Jesús? Se iba a la montaña a orar. A veces uno diría, pero Señor, ya estás cansado, mira que no tienes tiempo ni para comer. Pero Jesús, como un gran líder espiritual, encontraba en este momento de oración su momento de descanso espiritual. Y después también encontramos otra actitud que sorprende a Jesús, que sorprende a los discípulos y nos sorprende a nosotros también. Dice que a la madrugada, a la mañana, la gente buscaba a Jesús. Lógicamente estaban ávidos de poderse encontrar con Jesús para escuchar su palabra y para recibir algún milagro. Y fueron a buscar a Jesús y Jesús no estaba. Los discípulos salen a buscar a Jesús y lo encuentran. Y le dicen, Maestro, todo el mundo te está buscando. Normalmente una persona normal hubiera dicho, sí, ya, vamos inmediatamente. Pero Jesús, hermanos, no estaba en un afán de buscar la gloria humana, no estaba en un afán de buscar alabanzas, sino que su misión estaba clara. El objetivo de su misión era anunciar la buena noticia, no quedarse ni instalarse ahí buscando el afecto de la gente, sino dando la oportunidad para que muchas otras personas puedan recibir el mensaje. Y es por eso que Jesús dice, vámonos, porque tenemos que recorrer también otros pueblos para llevarles la buena nueva del reino. Qué interesante esto, hermanos, porque nos enseña, nos muestra un Jesús completamente enfocado en su misión. Vamos a recibir la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección y bendición. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, que tengan un lindo día. Dios los bendiga abundantemente. Porque tú solo eres santo, solo tú, Señor, tú solo Altísimo Jesucristo, tú solo Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Amén.